Vamos ahora para la cerebral media. Pinchen ahí. Middle cerebral artery, arteria cerebral media. Es la misma paciente, así que dejamos las mismas semanas, 34. 0 días. Y el índice de pulsatilidad de esta arteria, ¿cómo tiene que ser para que sea normal? Si ustedes saben reconocerla. ¿Alto o bajo? Cuando está normal el feto, el índice de pulsatilidad de esta arteria es alto o bajo. Fíjense que hay mucha diferencia entre el pico sistólico máximo y fin de diástole. Eso hace que el IP sea como alta. Miren la diástole. Hagan una interpretación cualitativa de la onda y vean que tiene muy poca diástole. Pasa poca sangre en diástole, pero eso es lo normal de la cerebral media. Por lo tanto, metámosle un número bastante alto. IP 2.34. Calculen. 89. 9, normal. Sigue subiendo. 2.90. Calculen. Mayor al percentil 99, pero para la cerebral media eso es que lean abajo. Normal. Patológico. No, para la cerebral media lea doctora, ¿qué dice abajo del percentil 99? Normal. Dice normal, estás trabajando con la arteria cerebral media, donde incluso puede tener ausencia de diástole. No confundan los vasos. Ahí es donde está el trueque, el enredo, en que se enredan un vaso con otro y ahí se complica todo. La umbilical tiene que estar vasodilatada. Piensen, usen la lógica. La umbilical proviene de la placenta. Tiene que estar vasodilatada. ¿Para qué? Para que haya mayor paso de sangre de la placenta al feto. ¿No es? ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces, Ya. a medida que ella se va estrechando, pues entonces va haciendo que la diferencia, miren, esta que está aquí, bien, esta, es decir, este de acá, esta, y esta, bien, que parecen cerebrales medias. ¿Sí o no? No. Entonces, lo patológico de la umbilical es irse estrechando el vaso, aumentando la diferencia entre pico sistólico máximo y fin de diástole, lo cual hace que la diástole, yo de mirarla veo que está ausente, no tiene diástole, aquí está muy baja la diástole, aquí está invertida la diástole, es el grado extremo de compromiso de ese vaso, lo cual no es lo mismo que en la cerebral media. La cerebral media está por encima del percentil 99. ¿Y cuál es su informe? ¿Qué dice? Que está normal. Hagan ahora lo contrario. Este es lo patológico, ¿no? De la cerebral media. ¿Qué le harían al número? ¿Lo disminuirían o lo aumentarían? Le aumentaría, le disminuiría. Le disminuiría porque mira qué clase de diástole tiene. Le disminuiría la resistencia. 1.04. Calculen. ¿Qué dice? Patológico. ¿Pero qué percentil? ¿Qué percentil? Percentil 1. Percentil 1. Si la umbilical estuviera en el percentil 1, ¿cómo estaría? Normal. Normal. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si quieren, no lo vamos a vasodilatar tanto, vamos a vasodilatarlo un poquito menos. 1.34. Calculen.
¿Qué percentil le dio? 6. 6 normal. Normal. Vamos a bajarle 1.33, vaya. No es nada, es una centésima. Calculen. Sigue siendo lo mismo. 1.32, 2 centésimas. Calculen lo mismo. 1.30. Calculen. Percentil 4. Patológico. Es decir, que mientras más yo bajo el índice de pulsatilidad, mientras más chiquita es la pulsatilidad, mientras más diástole haya, mientras menos resistencia haya en este vaso, que es la arteria cerebral media, estoy vasodilatando, se está vasodilatando el vaso, y eso no es correcto en la cerebral media. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo en algo que sea normal, 1.34. Calcular percentil 6 normal. Bueno, como yo me guío solamente por los valores que me dice esto y no soy capaz de interpretar nada, que para eso es la clase que viene ahora, de RCU para interpretar, yo le mando este informe a la doctora y la doctora lee y dice 34 semanas, 1.43, 94 normal. Ella no tiene ni idea de que el percentil 95 ya no es normal para la arteria umbilical. ¿Quién lo interpretó como normal? Pero bueno, está bien, ya lo interpretó como normal, porque ella está tratando, está enviando a hacer un Doppler, está pidiendo que usemos una herramienta que no sabe interpretar. No estoy hablando de un médico en específico, estoy hablando de las cosas como se presentan. Le pongo un ejemplo. Fui a un lugar a ver unas clasecitas de Doppler y todavía los doctores, no lo digo por mal, lo digo porque hay que irse a veces actualizando. Querían utilizar la relación sístole-diástole. Ya, doctor, podemos utilizar la relación sístole-diástole, pero ya del que se hable es del índice de pulsatilidad. Por esta razón, tenemos que cambiar un poco la forma de pensar, de que la relación sístole-diástole es una relación que también marca resistencia. Es verdad, pero actualicémonos, aprendemos a buscar las tablas, no andemos con un libro cargando, y entonces tablas de esto, tablas para lo otro en esos libros, hojas, cuando hay unas calculadoras que nos lo dicen todo. Entonces, sigue interpretando su Doppler, me dice 34 semanas, 1.34, percentil 6 normal. Mamá, usted se va para la casa, usted no tiene absolutamente nada, su Doppler dice aquí que está normal. Y entonces, ahí mismo viene un problema. Busquen donde dice radio cerebro placentario. Cerebro placentario radio. Semanas. ¿Cuántas semanas tiene esta paciente? 34.0. ¿Qué significa la relación cerebro-placentaria? Arteria cerebral media sobre la umbilical. Si este número es mayor, muy mayor que este, me va a dar un número alto. Si este umbilical es mucho mayor, es mayor que esta, pues me va a dar un número más bajo. Al darme un número más bajo, va a disminuir, es como si el IP estuviera más bajo. Entonces, la relación cerebro-placentaria también es patológica cuando se acerca al quinto percentil. Y de igual manera que la cerebral media significa vasodilatación. Entonces, vamos a ver. Tenemos 34 semanas, el índice de pulsatilidad de la cerebral media era 1.34, pónganlo ahí. 1.34. ¿Y el índice de la umbilical era cuánto? ¿1. ¿Qué? 43. $1.43. Calculemos. ¿Qué dice? Patológico. Pero léeme el numerito. Percentil 1 patológico. 0.9370.
percentil 1 patológico. Es decir, lo que yo les digo, el radio cerebroplacentario tiene la misma representación que la umbilical, que la cerebral media, y significa vasodilatación, pero lo representa de una forma más sutil, como más rebuscado. Entonces, si nosotros tenemos fíjense que teníamos una umbilical normal y teníamos una cerebral media normal. Percentil 94 casi llegando a 95, percentil 6 casi bajando a 5. Entonces, eran normales independientemente, aparentemente, pero la relación, porque van a encontrar cuando estudien Doppler, que antes como tipo, igual que con el líquido amniótico, decían 0.5 ya es oligoamnio. Aquí decían que 1 era patológico. No, puede ser que haya veces que te dé 1.01 y sea patológico. La gente decía que era patológico de 1 para abajo. Bueno, en este caso se cumple, 0.93. Entonces yo les pregunto, ¿este Doppler es normal o este Doppler es patológico? En su totalidad. Con el simple hecho de aparecer una relación cerebroplacentaria patológica, este Doppler ya no es normal. Y estoy haciendo un diagnóstico muy sutil de redistribución o de centralización hacia los órganos más vitales, porque esto refleja que hay una mayor distribución de sangre hacia el cerebro del feto. La cerebral media por sí solita no me lo quiso demostrar, pero cuando hice la relación con la umbilical salió a la luz y el Doppler es patológico. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes manejen valores, algunos de los que están aquí les tocará hacer en algún momento, a otros les tocará interpretar. El que interpreta también tiene su ¿cómo se llama? Tiene que crear su conocimiento sobre el Doppler, el que interpreta, porque si no tiene conocimiento sobre el Doppler no puede interpretar nada. Y ahí de repente viene y te pregunta, pero ¿cómo puede ser si me estás diciendo que es normal la cerebral media, que es normal la umbilical? ¿Cómo me vas a decir que es patológica la relación cerebro-placentario? A lo mejor no saben ni qué cosa es la relación cerebro-placentario. Y es una relación que de forma más sutil hace la relación entre el flujo del umbilical y el flujo, y le demuestro y le digo, sí, es normal, pero normal en un percentil 6. Es decir, esa cerebral media estaba a punto de vasodilatarse, de pasar a lo patológico. Y esta umbilical estaba a punto de ser patológica por la vasoconstricción. Es decir, que si a lo mejor llegaba Rosa y le hacía una ecografía, ya lo que a mí me daba percentil 95, 94 normal, ya Rosa le daba percentil 95 patológico. Y lo único que varió fue una centésima. Ahora, si a mí me da percentil 20 normal esta, y no puede llegar alguien y decir que tiene percentil 95, porque del percentil 20 al percentil 95 la diferencia es abismal. Puede ser que a mí me dé percentil 20, puede ser que a Daniela le dé percentil 25, puede ser que a Rosa le dé percentil 30 y puede ser que a Sara le dé percentil 15. Porque depende del ángulo del transductor, depende de muchísimas cosas. Pero no podemos cambiar de lo normal a lo patológico así en un instante. Ahora, de lo que parece normal, pero que no es tan normal, del 94 al 95 percentil, cualquiera cambia. Del sexto al quinto percentil para la cerebral media, cualquiera cambia. Pero si tengo una cerebral media como la primera que les puse, mayor al percentil 99, normal, no puede aparecerse alguien diciéndome, no, mira, está vasodilatada, o estamos en otro vaso, o estamos confundidos de vaso, o yo no sé, pero no puede ser que pase
de un estado de vasoconstricción normal de la cerebral media, pase a una vasodilatación en el mismo instante. Es decir, que llegue yo y me siente, y que llegue alguien detrás de mí y se siente, y que lo haga detrás de mí y le dé totalmente patológico. Ahora, es muy fácil pasar del percentil 6 al percentil 4. Ahí entramos no en discusión, entramos a ponernos de acuerdo y hacemos lo que hay que hacer con el Doppler según la guía de Lizotte. Tiene que ser repetitivo y tiene que ser constante. A las 12 horas le repetimos. A ti te dio percentil 6 normal, estoy de acuerdo contigo, pero un 6 que tengo que valorar, que tengo que tener en cuenta. Que cuando haga la relación ya me va a dar patológico. Así que no hay mucho que hablar. Bien, como quiera lo vamos a encontrar patológico. ¿Esta parte la entendieron o tienen alguna duda? Por lo menos que la entiendan y que sepan manejar la tabla. Díganme, necesito saber si entienden, si no entienden. Ahora, vamos a hablar de las uterinas, un momentico. Las uterinas son unos vasos que están... Aleida, ¿está tu cámara encendida? Las uterinas son unos vasos que están, como ustedes saben, son ramas de la ilíaca interna, de ahí sale la uterina, de ahí salen las arcuatas. Entonces vamos a la arteria uterina, pínchenla ahí, 34 semanas. 0 días. Pulsatilidad de la arteria uterina derecha. Vamos a hacernos la idea que esta es la arteria uterina derecha. Esta es la línea de base. ¿Cómo ven la diástole ahí? ¿Buena o mala? ¿La resistencia baja o alta? ¿Cómo ven esa diástole? Baja. ¿Baja la que la resistencia o la diástole la ves muy pegada a la línea de base? ¿Cómo la ves? ¿Ves que hay buen flujo en diástole, no ves? Entonces 0.56. Vamos a hacer la uterina izquierda. Miren cómo va a cambiar. Porque son dos arterias diferentes. ¿Cómo ven la izquierda? Comparada con la derecha. ¿Cómo ven la resistencia? Alta, doctor. Alta. ¿Qué número le vamos a meter entonces aquí si la ves alta? ¿Qué número se te ocurre? ¿Menos de 0.56 o más de 0.56? Más de 0,56. 1.98. Y esto te hace una comparación entre las dos. Percentil, dice que el promedio es de 1.27, percentil 99, ¿y qué dice? Patológico. Patológico. Quiere decir que la uterina y la umbilical, cuando se estrechan, son patológicas y pueden alcanzar el percentil 95 con un índice de pulsatilidad elevado. La cerebral media y el radio cerebro placentario significan vasodilatación cerebral y son patológicas cuando hay una menor diferencia entre pico sistólico máximo y fin de diástole, lo cual hace que disminuya el índice de pulsatilidad, disminuya la resistencia y alcance por debajo del percentil número 5. ¿Todos entendieron lo que acabé de decir? Bueno, para acabar de entender este tema, Doctor, disculpe, dijo que mientras más se acerque al percentil 95, va a ser patológico ¿para qué arteria? para la arteria uterina. Claro, claro. Mira, ¿qué está haciendo la uterina aquí? ¿Cómo está este vaso? Esta uterina derecha está así, dilatada. ¿Cómo está la izquierda?
contraída. Cuando hicieron el promedio entre las dos, dio patológico. Es que mira, ¿de dónde se nutre la placenta? ¿De qué órgano? Del útero. Del útero. Entonces, si tenemos unas uterinas patológicas, unas uterinas estrechas, que están mandando poca sangre al útero, ¿qué está recibiendo la placenta? Inadecuada sangre. ¿Sí o no? Una Sí. cosa depende de la otra. Y entonces, cuando ocurre el fenómeno de la placentación, como yo les decía, recuerden que la placentación es un halo injerto, es la mamá y el 50% el esperma. Entonces, eso funciona como un injerto. Cuando ocurre ese fenómeno de la placentación inicial, de ahí viene todo, que es lo que yo les decía el otro día, pueden ocurrir diferentes manifestaciones. Puede haber una mamá sana con un bebé sano. Es decir, uterinas normales, umbilical normal, cerebral media normal, relación cerebro-placentario normal. Puede haber una mamá hipertensa con un bebé sano, uterinas patológicas, porque eso es lo que da la hipertensión, uterina patológica, umbilical normal, cerebral media normal. Y puede haber el caso en que esté mamá sana, uterinas normales, bebé enfermo, por otras razones que no es hipertensión. Entonces, umbilical no patológica y cerebral media patológica. Lo que tenemos que conocer es, y no nos podemos confundir entre un vaso y otro, usar la lógica. La uterina tiene que estar dilatada para que pase mucha sangre hacia la placenta. La placenta tiene que estar dilatada, que es la umbilical, para que pase mucha sangre hacia el feto. En el feto, la cerebral media tiene que estar contraída, porque la mayor parte de sangre no se debe ir hacia el cerebro, no es lo normal. Eso ocurre cuando el bebé está en riesgo y entonces él expande o vasodilata la cerebral media para que fluya mucha sangre hacia el cerebro. ¿Cuáles son los órganos vitales? Cerebro y corazón. Si nosotros le pusiéramos un Doppler a una arteria del miocardio, nos pasaría lo mismo que con la cerebral media. Estaría vasodilatado. Porque está diciendo, mande, quiero sangre para el cerebro, quiero sangre para el corazón, porque son los dos únicos órganos que te van a mantener con vida. Cuando estás enfermo, ¿no? Dentro de la barriga de tu mamá. Y ahí es donde te das cuenta, donde el médico se percibe, se percata y dice, estoy percibiendo que hay una alteración de esto, pero por eso es que hay que saber interpretar. Pero para acabar de ponerle a esto lo que lleva, y para acabar de entenderlo todo, tenemos una clasecita aquí que nos va a acabar de poner acá, nos va a hacer acabar de entender el tema. Y estoy hablando, vamos a hablar del manejo clínico de los fetos pequeños para la edad gestacional. Bueno, esto es una conferencia que va directamente ligada al Doppler. Antes de tomarnos un cafecito para entrar con las pilas cargadas a este tema, porque es muy bonito y es necesario que lo entiendan. Recordar que puede haber un feto que sea pequeño para la edad gestacional y esto por tablas de percentiles. Todo feto que no alcance su potencial de crecimiento, que no alcance el percentil 10 para la edad gestacional, ese feto se considera pequeño. Después vamos a clasificarlo, a hacer una subclasificación. Y todo feto que sea pequeño requiere un Doppler.
Entonces, tú no puedes hacer diagnóstico de RCU o de restricción del crecimiento intrauterino sin tener un Doppler. Fíjense la importancia del Doppler. Entonces, son, ¿qué hora es? Las 8:05. A las 8:15, 8:20, estamos empezando, 8:20, 15 minutos para tomar un cafecito. Vamos a empezar con este tema que lejos de atormentarnos la cabeza, lo que va a hacer es que nos va a aclarar muchísimas dudas con respecto al manejo del Doppler. Tómense 15 minutitos.
Bueno, entonces vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con el Doppler. Vamos a hablar del feto pequeño para la edad gestacional. Una de las cosas que más se nos presentan, y el 40% o más de las muertes fetales que ocurren, tienen que ver con fetos que son pequeños para la edad gestacional. Es decir, fetos que por alguna u otra razón no alcanzan su potencial de crecimiento normal y a veces se nos escapan por no tener un Doppler o por no sospecharlo. Y el diagnóstico de todo esto comienza desde el médico que le da el seguimiento, desde el médico que hace los controles prenatales, que tiene que evaluar varias cosas. Tiene que evaluar en la paciente estado nutricional, ganancia de peso, altura uterina, hábitos tóxicos, bueno, una serie de cosas que ahora, que eso el ecografista en definitiva no tiene por qué reconocer. Al ecografista le llega el paciente con una solicitud de ecografía donde puede decir, realizar ecografía obstétrica. Pero ¿por qué la orden de la ecografía? ¿Qué están buscando en la ecografía? Ah, bueno, estamos buscando crecimiento fetal. Porque tengo la sospecha clínica, al evaluar el percentil de altura uterina y circunferencia abdominal en relación al tiempo de gestación, de que no alcanza el percentil adecuado. Por tanto, yo considero que se puede tratar de un feto pequeño. Tenemos como concepto que un feto pequeño para la edad gestacional, fíjense, ese concepto es más general. Es todo aquel que no alcanza el potencial de crecimiento esperado para su edad gestacional. Peso por debajo del 10º percentil para la edad gestacional o mayor de 2 desviaciones estándar debajo de la media. Es decir, que no alcanza el percentil 10. Si ustedes se fijan, y se representan entre un 10 a un 20% de los nacimientos. Las causas pueden ser patológicas y no patológicas. Les voy a enviar una tabla. Les voy a enviar una tabla ahora mismo. En un minuto encontrarla. Aquí está. Y hay otra tabla aquí. Dígame si le llegó. Sí llegó. Ya. Entonces dice peso fetal intrauterino por ecografía. Vamos a irnos a la misma paciente que veíamos ahorita, la de 34 semanas. Fíjense, buscamos acá la tablita esta por el borde de acá y dice semanas 34. Percentil 3, 1783 gramos. Percentil 10, 1973 gramos. Quiere decir que este feto con el que venimos trabajando de 34 semanas, para que no sea un pequeño para la edad gestacional,
debe pesar más de 1973 gramos. Es decir, prácticamente 2 kilos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Pasa lo mismo que con todo. Si yo lo peso y me da 1980 gramos o 2 kilos, 2 kilos, ¿dónde lo meto? ¿En el décimo o en el 50 percentil? Es un feto que está más próximo al décimo percentil que al percentil 50. Por tanto, con él tengo que tener cierto cuidado, porque miren, realmente, nunca, y por eso digo, todo es relativo, aquí nada es absoluto. Nunca vamos a saber realmente cuál es el potencial de crecimiento de un feto. Eso es muy difícil de saber, porque depende mucho del patrón genético, nutricional, de muchos factores. Y entonces, si todos pesáramos lo mismo al nacer, pues todo el mundo tendría, si fuera algo muy estándar, todo el mundo tendríamos que pesar 3 kilos 500 al nacer en la semana 40. O como dice ahora, 2 kilos 800 para 38 semanas se consideraría normal. Busquen ahí en la tabla 38 semanas para que vean. 38 semanas, 2 kilos 686, es decir, 2 kilos 800. Para estar por encima del percentil número 10. Pero como quiera que sea, va a ser medio delgado ese feto. Y quizás ese feto realmente no alcanzó su potencial de crecimiento, independientemente de que las tablas de peso fetal nos digan que está por encima del décimo percentil, pero en el percentil 12, vaya. Entonces, hay que estar muy atento con los borderline, con esas cifras que son pegaditas a lo anormal. Porque se nos convierte fácilmente y cae por debajo de lo normal. O a lo mejor este feto que está pesando 2.800 a las 39 semanas estaba destinado para pesar 3 kilos 600 y lo único que alcanzó fue 2.800. Si nos guiamos por las tablas está normal, pero quizás ese no era su percentil, su potencial. Bien, entonces representa entre un 10 y un 20% de los nacimientos. Las causas pueden ser patológicas y no patológicas, como decíamos. La importancia clínica del estudio del estudio de los fetos con pequeños para la edad gestacional es que ellos aportan con más frecuencia óbito. Se produce un aumento de la morbilidad perinatal, aumento de la morbilidad neonatal. Ellos requieren atención especial porque hacen hipotermia, hipoglicemia en muchas ocasiones. Prematuridad iatrogénica, es decir, que hay veces que, cuidado con un Doppler mal hecho, interrumpir antes de tiempo, porque lo llevamos a insuficiencia pulmonar, hemorragia ventricular, y por nosotros a veces. Enterocolitis necrotizante, efectos tardíos como encefalopatía hipóxica, parálisis cerebral, inadecuado desarrollo psicomotor, y a largo plazo, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, eventos cerebrovasculares. Si nosotros hacemos lo hacemos como en forma de pastel, hay un 5% que no nos interesa ahora porque eso ya lo vimos cuando dimos en morfología, que está de amarillo, que son los pequeños anormales. Quiere decir, son aquellos fetos que no alcanzan su potencial de crecimiento, pero porque no son normales, porque tienen alguna malformación. Entonces eso ahora no nos interesa. Porque ya eso sabemos que pueden sí o sí tener una restricción del crecimiento. Hay un 20% que son los verdaderos RCU, de origen placentario. Y hay un 75% que son constitucionales.
Y entonces ahí está la diferencia entre dos conceptos que les quiero dar. Todo feto que no alcanza el percentil 10 se llama feto pequeño para la edad gestacional. Eso está claro. Dentro de eso hay dos grupos. Está este grupo, que son los verdaderos RCU, porque tienen Doppler patológico. Y están en la mayoría que tienen Doppler normal. Lo pequeño puede ser que ese feto de 34 semanas de nosotros pese 1,9 kg. Está por debajo del 10º percentil. ¿Qué es lo que le tengo que hacer? ¿Qué estudio le tengo que hacer para diferenciarlo entre pequeño constitucional y verdadero RCU? ¿Qué estudio le hago? Lo acabamos de decir en la conferencia anterior. Los dos pesan lo mismo. Ahí tengo que hacer algo para diferenciarlo en verdadero RCU o en pequeño constitucional. Constitucional porque su mamá es pequeña, su papá es pequeño, su familia todo es pequeña y por eso es que el bebé es pequeño. Por eso es que su cabeza es pequeña, sus extremidades son pequeñas, porque su mamá mide 1,45 y su papá 1,52. Vamos, señores, díganme qué estudio le hago, si lo dimos hace un ratico. Señores, ¿ustedes me están escuchando o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Señores, un Doppler, un Doppler. Le digo que se lo di en la conferencia anterior y no son capaces de decirme un Doppler. Lo que hace la diferencia entre el pequeño constitucional y el verdadero RCU, mírenlo aquí, Doppler patológico para el RCU, Doppler normal para el pequeño constitucional. Entonces son tres conceptos que tienen que tener en cuenta. Feto pequeño para la edad gestacional es todo aquel que no alcance el percentil 10. Para clasificarlo como constitucional o como verdadero RCU, le tengo que hacer un Doppler. un Doppler. Si el Doppler está patológico, como el que vimos ahorita cuando vimos la calculadora, entonces, ¿dentro de qué grupo lo meten? ¿En el verde o en el rojo? Patológico verde. Verde. En el verde. Si estuviera normal, entonces, ¿qué es un feto? Pequeño, pero constitucional, de causa constitucional. Pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque un pequeño constitucional puede convertirse en RCU. Entonces, la pregunta esta es clave. ¿Qué herramienta yo utilizo para diferenciar un pequeño constitucional de un verdadero RCU? Doppler. El Doppler. ¿A qué se le llama feto pequeño para la edad gestacional? Aquel que no alcanza, ¿qué percentil? Percentil 10. 10. Y ese puede ser o un RCU o un constitucional. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien. Entonces, los pasos que nosotros tenemos que seguir, y el ecografista a veces tiene que tomarse un tiempo, porque a veces te mandan, y hay que decirlo, las cosas exactamente como son, hay veces que te mandan a hacer una ecografía y ni sospechan ni siquiera el pequeño para la edad gestacional, o no que no lo sospechan, sino que una ecografía, vamos a hacerle un Doppler. Para hacer un Doppler, porque la gente habla de Doppler, pues vamos a hacerle un Doppler.
Y para hacer un Doppler en un feto pequeño, para la edad gestacional, yo tengo que tener muy clara el tiempo de gestación, muy claro el tiempo de gestación, es decir, la data de gestación, muy clarita la tengo que tener. Y son dos cosas. Una, que la paciente tenga una regla confiable que coincida con qué ecografía, con qué biometría. Con el DBP, con la longitud cefalocaudal, Longitud con la longitud cefalocaudal, porque la longitud cefalocaudal tiene apenas una semana de margen de error con respecto a la regla. Si supera una semana, me quedo con la longitud cefalocaudal. Si las dos coinciden, belleza, no tengo nada que hacer. Pero hay veces que te mandan a hacer ecografía Doppler y ni siquiera te ponen el tiempo. Y tú le preguntas a la paciente, bueno, pero ¿qué tiempo tendrá esta señora? No, me mandaron a hacer esa ecografía, pero no sé, ni yo misma sé, lo que usted me diga ahí, lo que salga. No es lo que salga. Si yo te estoy haciendo una ecografía de 34 semanas, ¿cuál es el margen de error de una ecografía de tercer trimestre? 3 y 4 semanas. Semanas, sí. Entonces, yo no puedo, háganse la idea que le están haciendo un Doppler a un pequeño para la edad gestacional, y entonces cuando le hagan ese Doppler al pequeño para la edad gestacional, le sale que en lugar de 34, todo le marcó para 31. Y entonces ustedes le van a dar para atrás al embarazo. Señora, usted no tenía 34, usted tenía 31. Embarazo de 31 semanas. No, la señora tiene 34, pero el feto es pequeño, como si tuviera 31. Y cuando lo llevo a las tablas de percentiles, no alcanza el 10º percentil. Señora, présteme su primera ecografía. Quiero verla. Y a raíz de esa ecografía saco el tiempo de gestación. Dígame su regla. No tengo. Entonces présteme su primera ecografía. Por eso es que yo siempre les digo, esa primerita ecografía, y un día les expliqué por qué es más confiable que las ecografías de segundo y tercer trimestre para calcular tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un margen de error mayor y seguimos estando en la misma semana. Entonces, nos podemos equivocar más entre observadores y el margen es más confiable. Un feto de 3, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 milímetros sigue teniendo 6 semanas. Y para equivocarse 6 milímetros en un embarazo de primer trimestre, el error tiene que ser grande. Entonces, lo primero que debe hacer la persona que te lo envía es decirte, por regla confiable, que coincide con longitud cefalocaudal, 34 semanas. Y ya tú sabes, a ti tu labor como ecografista es determinar realmente las biometrías. Y ese equipo de ecografía no es tan brillante como para decir, doctor, esto es un pequeño constitucional. No. Tú le mides el fémur, le mides el DBP, le mides la circunferencia abdominal, lo metes en el equipo y te va a botar un número de peso. Al equipo no le importa el tiempo que tenga. Y ese tiempo, por supuesto, se corresponde aproximadamente con un tiempo de gestación. ¿Bien? Entonces, precisar bien eso. Debemos determinar el percentil con el cual vamos a trabajar, usualmente el percentil 10, para clasificar como feto pequeño para la edad gestacional. Reconocer el grado de restricción, sea más precoz o más tardío. El punto de corte es discutible sobre la semana 32. Establecer parámetros que nos ayudan a la evaluación de la realidad hemodinámica del feto y la severidad del compromiso. No existe un criterio único. Y aplicar un protocolo basado en el tipo de estadio que contribuya al seguimiento adecuado y que disponga la vía de finalización de la gestación y la vía del nacimiento. Miren, aquí se hace una diferenciación entre RCIU temprano y tardío. Tengan más o menos una idea. El precoz, el problema del RCIU precoz es el manejo, es decir, ese de menos de 32 semanas.
¿Por qué? Porque son muy pequeñitos. A veces nos encontramos un feto pequeño para la edad gestacional con 28 semanas. Y cuando le hacemos el Doppler da patológico. Y entonces la pregunta es la siguiente. Y ahí vamos a detenernos ahora un ratico para que se entienda lo que viene detrás. Yo le hago, entonces ya, vamos a suponer que ese feto tiene 28 semanas, es decir, súper prematuro, pero también súper pequeño. 28 semanas y está pesando, busquen la tablita, y está pesando 900 gramos. ¿En qué percentil está? 3. Percentil 3. Y esto incorpórenlo también como concepto. Todo feto que esté en el percentil 3 o por debajo del percentil 3 no es un RCU, independientemente del Doppler, solamente por su peso. ¿Claro? Si estuviera ese de 28 semanas con 1 kilo, estaríamos sobre el percentil 9 a 10. Y ahí sí se gana la clasificación teniendo en cuenta el Doppler. Pero si el peso está por debajo del tercer percentil, del tercero, es un RCU, no un pequeño constitucional, solamente por el peso. Son cositas que deben apuntar, quizás se las sepan, quizás no, o que se van aprendiendo en el camino. No significa que no haya que hacerle Doppler. Lo que significa es que cuando tú le haces el Doppler a este feto, vamos a hacerle un Doppler a este feto. Vamos a ir a la tabla de percentil, a la tabla, ya vimos el peso, ya no tenemos mucho que decir. Vamos a ir a Medicina Fetal Barcelona. Vamos a ir a Medicina Fetal Barcelona. Vamos a ir a ese feto de 28 semanas. Ya, vamos a Doppler. Arteria umbilical. Semana 28. Con 0 días. Pulsatilidad. 1.87. Calculas. Percentil. 99 patológico. Patológico. Es decir, que ese vaso está dilatado o está contraído. Está contraído. El umbilical está contraída. Lo patológico del umbilical es estar contraído. Vamos a la cerebral media. 28 semanas. 0 días. 1.0. Calculen. ¿Qué percentil? Menor a 1 patológico. ¿Ese vaso está dilatado o está contraído? Dilatado. Dilatado. Por tanto, cuando yo haga la relación cerebro-placentaria, también me va a dar patológica. Háganla ahí si quieren un momentico. Pero bueno, le va a dar patológica. La pregunta mía es la siguiente. ¿Valdrá la pena? Y por eso es que hablan del manejo. ¿Valdrá la pena interrumpir un feto de 28 semanas donde las probabilidades de sobrevida, porque nosotros como médicos, seamos obstetras, seamos médicos generales, seamos lo que seamos, sí tenemos que pensar en las dos partes, porque nosotros decimos, no, es sacarlo y se lo entrego a neonatología.
No. Si usted entrega un bebé de 28 semanas en neonatología, lo que está entregando es un desastre. Entonces, el problema del temprano es el manejo. ¿Por qué? Porque yo me hago una pregunta. Si lo dejo adentro, puede ser que fallezca intraútero. Si lo saco, me va a hacer una membrana hialina. Tengo una herramienta que utilizar para saber qué debo hacer, que no hemos hablado de ella y se la dejo para este mismo momento para que no se les olvide. Ya le hice una umbilical patológica, le hice una cerebral media patológica, le hice una relación cerebro-placentaria patológica. El feto está redistribuyendo, el feto está centralizando, el feto se está sosteniendo él. A ver si llega con vida un poco más. Queda un vaso. Queda un vasito, que no lo hemos hablado de él y vamos a hablar de él ahora un minuto. Es el ductus venoso. ¿Han oído hablar del ductus? El ductus es la prolongación del umbilical, pasa por el hígado, por la porta y llega a la aurícula derecha, junto con las cavas. Y de ahí, a través del agujero oval que está medio abierto, se mete y envía sangre oxigenada proveniente de la vena umbilical. Que recuerden que el que trae sangre oxigenada es la vena umbilical. Y lo trata de pasar por el agujero oval para que no se mezcle con la sangre desoxigenada de las cavas. Y este ductus, pues la gente, seguramente ustedes lo han escuchado y dirán, ¿y por qué el ductus? Porque el único que puede determinar si lo interrumpo o no es el ductus. Y le voy a decir por qué. Vamos a buscar una página aquí en medio en blanco. Aquí. Esto es una onda de ductus. La onda de ductus, como decía, está tan próxima, tan metida dentro de la aurícula derecha, tan próxima al corazón, que cuando la aurícula se contrae, ¡pum!, de forma retrógrada, hace que se convierta en una vena pulsátil. Esa es la razón por la cual tiene pico sistólico máximo, tiene fin de diástole. Y es una vena, no es una arteria. Recuerden que las venas son así. El ductus venoso tiene tres ondas. La onda S, la onda D y la onda A. Yo voy a tratar de hacerme entender un poco aquí, háganse ya que este es el ductus y que esta es la aurícula derecha. Ahí está el agujero oval, de la aurícula izquierda, y aquí está la, ¿cómo se llama? La tricuspidia, y aquí está la mitral. Ahora miren una cosa. Cuando esta onda S, ¿en cuál de las tres ondas ustedes hallan que hay más pasos de sangre? ¿En S, en D o en A? ¿Cuál es más alta la onda? ¿Dónde hay mayor velocidad sistólica? S. S. Entonces, S. en el momento de S es donde más sangre pasa. ¿S con qué se corresponde? Corresponde con la sístole ventricular. Sístole ventricular. Cuando el ventrículo está en sístole, ¿cómo está la aurícula? Relajada. 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 ¿Y a dónde es que entra el ductus? ¿A la aurícula o al ventrículo? A la aurícula. A la aurícula. Entonces, en el momento de la contracción ventricular, que está cerradita aquí, la válvula tricuspidia, la aurícula está como relajada. Entonces, la aurícula, al estar relajada, es el momento en que ese vaso venoso manda mayor cantidad de sangre. Mírenlo aquí.
el momento de la sístole ventricular, que sería sinónimo de relajación auricular, es el momento en que mayor paso de sangre hay. ¿Sí o no? Después Sí. viene la onda D. Fíjense que la onda D es un poquito más bajita. ¿Qué significa la onda D? Contracción, llenado pasivo del ventrículo. Ya la aurícula empieza a hacer esto. Mira. Ya quiere empezar a contraerse para volver a llenar un ventrículo que se ha vaciado. Y en ese momento inicial, que es la onda D, como esto no tiene un corazón aquí atrás para que impulse la sangre hacia adentro, esto viene por la vena umbilical. Entonces, cuando la aurícula comienza a ganar un poquito de tono y ocurre el llenado pasivo del ventrículo, que sería la onda D, entonces disminuye el paso de sangre en ese momento por el ductus, porque ya la aurícula comenzó a ganar tono. ¿Se entiende? Ahora, y se empieza a abrir aquí la tricuspidia. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? ¿Por qué la onda A tiene tan poquito paso de sangre en el momento de la onda A? Porque es la contracción auricular. Es el momento en que se contrae la aurícula y se relaja el ventrículo. Y al contraerse la aurícula, entonces ese ductus que entra aquí le cuesta meter esa sangre para esa aurícula que está totalmente contraída. Entonces la contracción auricular corresponde con la onda A. Pero no existe ninguna condición fisiológica en la cual no haya cero paso de sangre en el momento de la onda A. Siempre tiene que haber paso. Siempre. Si pasa esto y la onda A está invertida, quiere decir que en el momento de la contracción auricular la sangre no puede pasar. Es lo mismo que pasaba con lo umbilical. La sangre no puede pasar hacia la aurícula. La sangre proveniente del ductus venoso. ¿Y qué es lo que hace esta sangre? ¿Está haciendo qué cosa? Está retornando. Está yendo hacia acá. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando eso ocurre, es porque ese corazón, ese tejido del miocardio, está dañado por un proceso de acidosis, por un proceso de degeneración, por un proceso de daño tisular, que ya sería lo extremo. Si está entrando a la aurícula, si esto ocurre, estamos ante presencia de falla diastólica, donde el corazón, específicamente la aurícula derecha, perdió la capacidad de relajación, la capacidad de compliance, la perdió y se mantiene como ahí totalmente contraída, no permite el paso y ese corazón está enfermo. Y entonces, ese vaso es el que realmente, el ductus venoso patológico con onda A reversa, esa sería la clave para interrumpir un feto por debajo de la semana 34. Si este feto sigue rindiendo, sigue redistribuyendo, pero su ducto es normal, no hay necesidad de interrumpirlo con 28 semanas. Porque la centralización o el flujo de sangre, la priorizar sangre hacia el cerebro, es un mecanismo compensatorio. Es un mecanismo compensatorio. Mientras que un ductus patológico significa daño tisular a nivel del miocardio. Y se refleja, seguramente que tiene daño tisular en muchísimos otros tejidos.
pero en este caso escogimos el ductus porque a ese nivel, ahí podemos encontrar ese vaso, lo podemos medir, y esa es la interpretación que le damos al ductus. Dígame si entendieron más o menos la cosa. Más o menos, doctor. Bueno, Más el o grado de menos. insuficiencia, ahora lo vamos a ver al final todo eso. El grado de insuficiencia placentario para el RCIU temprano es alto, la hipoxia es franca con adaptación cardiovascular, la tolerancia a la hipoxia es más alta, y estos chiquititos a veces aguantan más hipoxia, y la morbimortalidad es alta. Los tardíos, el problema es el diagnóstico, porque hay veces que están con tamaños tan pegaditos a la normalidad que a veces casi que lo interpretamos como normales, pero realmente son delgados. Entonces, hacer el diagnóstico del tardío es más difícil. El grado de insuficiencia placentaria es bajo. La hipoxia es más sutil. La adaptación cardiovascular es difícil. Tolerancia baja a la hipoxia. Y la morbilidad, claro, y la mortalidad son más... La morbilidad es baja y la mortalidad también. La morbilidad es alta y la mortalidad es más baja porque es más grande. La relación, esto lo vota el equipo, longitud del fémur, circunferencia abdominal, es la que nos dice si se clasifica en más temprano o más tardío, es decir, lo que nosotros antes le llamábamos simétrico y asimétrico. ¿Bien? Por ejemplo, si el feto tiene un fémur pequeño y una circunferencia pequeña, entonces ese es simétrico, y que sería este de aquí, o de inicio precoz. Si el valor es de 24 o más, si es grande, quiere decir que la circunferencia abdominal es muy chiquita, entonces el valor es más alto, es asimétrico o de inicio tardío. Bueno, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Miren aquí los diferentes grados. Esto es en el RCIU temprano. Puede pasar lo siguiente. Hay una primera etapa, enfermedad placentaria, donde hay un aumento de la resistencia de la placenta, con arteria umbilical con IP mayor del 95, es decir, el vaso se estrechó. Después viene la hipoxia compensada, son nombres que se van a ir aprendiendo después, donde ocurre el fenómeno de centralización, que ya les expliqué, donde se dilata la cerebral media con un IP menor del quinto percentil y una relación cerebro-placentaria menor del quinto percentil. Después viene la hipoxia descompensada, la isquemia cardíaca con falla diastólica, donde el ductus venoso tiene un IP mayor del 95 o la onda A es reversa del ductus venoso, demostrando que la aurícula perdió la capacidad de relajación. Y por último viene la muerte y secuela, donde ocurre ya una falla cardíaca sistólica, que ya ocurre la muerte. Entonces, ocurre una escalada, ocurre un deterioro, ¿se entiende? Ocurre un deterioro que se va a ir presentando paulatinamente. No ocurre así en el, ¿cómo se llama? En el RCIU tardío. ¿Ven? Para que se manifieste alteración de la umbilical, debe haber más de 30% del daño de la placenta. A veces es normal. Pasa a la etapa de hipoxia descompensada con mucha facilidad. Y ocurre a veces muerte y secuela. Es decir, el fenómeno de centralización, tenemos que estar bien atentos porque este es mucho más sutil, este es más difícil diagnóstico. No ocurre la escalada de aquel que ocurría en el ¿cómo se llama? En el precoz, donde ustedes veían que había, miren, etapa placentaria, hipoxia compensada, hipoxia descompensada, muerte y secuela. Bien. Ahora, miren aquí, ¿qué vaso es este patológico? Umbilical. ¿Qué vaso es este patológico? Cerebral medio. Bien. Miren el ductus, qué bárbaro. Sístole, contracción ventricular, llenado pasivo del ventrículo, onda A, contracción de la aurícula, mira cómo pasa sangre. En este caso, onda S, onda D, y miren la onda A cómo está. Reversa. Esto tiene criterio de interrupción para el embarazo menor, el embarazo en el tiempo que sea.
Vamos a hacer una correlación para que lo entiendan mejor entre las diferentes etapas de la secuencia de deterioro hemodinámico y los eventos adaptativos a la hipoxia. Miren, cuando no llega sangre al feto, miren, solamente interpreten esto, no quiero que se lo aprendan de memoria. Cuando no le llega sangre al feto, se adapta modificando la conducta. Y una de las primeras cosas que deja de hacer es dejar de moverse para optimizar el consumo de oxígeno. Por eso que la mamá dice, se mueve menos, yo que se mueve menos, yo que se mueve muy débil. Entonces hay que tener cuidado con eso. Después ocurre un fenómeno de redistribución hacia órganos vitales, que es cuando la cerebral media se vasodilata. Todo esto desencadena un estrés metabólico y físico. Se libera cortisol y adrenalina, aumentando la frecuencia cardíaca, la tensión vascular y poliglobulia. El feto comienza a dejar de eliminar líquido amniótico, se cae en oligoamnio, porque los riñones no están entre los órganos priorizados. Entonces, por eso que hay oligoamnio en la etapa esta de insuficiencia placentaria. No puede ahorrar más y busca una vía alternativa que es la anaerobiosis, guiada a gluconeogénesis y lipólisis, es decir, el tejido graso se destruye, que genera un residuo metabólico que es el hidrógeno y el ácido láctico que bajan el pH, lo cual explica la acidosis. La anaerobiosis ya no suple las necesidades energéticas y conlleva a la muerte o a la necrosis celular, generando fibrosis que cuando se refleja en el corazón se pierde la capacidad de relajación de la aurícula, reflejado en el Doppler venoso, en el ductus venoso, también perdiendo la capacidad para contraerse y distribuir el flujo, cayendo en falla cardíaca y muerte. Esto es el final. Entonces, fíjense, la hipoxia, el estadio 1 y 2, hipoxemia, estadio del 3 al 5, y ya acidosis cuando ya ha ocurrido daño de todos los tejidos, y el que nos da el ejemplo es el tejido que podemos explorar, porque a él entra un vaso y a alguien se le ocurrió decir, mira qué interesante, cuando la aurícula pierde la capacidad de relajarse, entonces no permite el paso de sangre en ningún momento proveniente del ductus venoso y por lo tanto la sangre va a retornar por el ducto. ¿Ok? Entonces, el problema fundamental es la mortalidad antes de las 28 semanas, la morbilidad neurológica. El problema del tardío es el diagnóstico, no cumpliendo con la secuencia de deterioro como lo hace el precoz. La arteria umbilical no se altera hasta que el daño placentario sea mayor del 50, algunos lugares dicen 30. Se altera primero la arteria uterina, relación cerebro-placentaria menor al quinto percentil, ya saben de qué les estoy hablando. En la centralización, la arteria cerebral media menor al quinto percentil. Y dice aquí, puede haber arteria umbilical con IP normal, arteria cerebral media con IP normal, con relación cerebro-placentaria patológica. Eso lo vimos ahorita, en el embarazo de 34 semanas. Vimos que los dos valores eran normales, sin embargo, la relación cerebro-placentaria era patológica. Bien, bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que interpretar de esta conferencia es lo siguiente. Puntos exactos. Todo feto que pese, que su peso esté por debajo del 10º percentil, se le llama, ¿cómo se le llama? Feto pequeño para la edad gestacional. Feto pequeño para la edad gestacional. De forma obligatoria, el feto pequeño para la edad gestacional hay que realizarle un estudio. ¿Cuál es? Doppler. El Doppler. Si el Doppler es patológico, ¿cómo se clasifica? Restricción de crecimiento intrauterino. Si el feto, si el Doppler es normal, ¿cómo se clasifica? ¿Pequeño qué? Pequeño constitucional. Pequeño para la edad. Constitucional. Pequeño constitucional.
Recordar que debemos de tener mucho cuidado con los valores límites. Para estar seguro que todo está bien, tenemos que manejar valores que se alejen de lo patológico, que estén lejos de lo patológico. Bien. Y ahora les pongo un ejemplo. Embarazo de 30 semanas. Peso fetal. ...30 semanas, peso fetal. Estamos aquí. Peso fetal, 1 kilo, 1 kilo. ¿Qué percentil está? Menor a 3. Menor a 3. ¿Es un RCU directo o le tengo que hacer Doppler? RCU directo. Directo. Ya. Muy bien. Ahora, ese feto de 30 semanas clasifica como un RCU precoz, ¿no? Porque está por debajo de la semana 32. ¿Qué estudio le hago de Doppler? ¿Qué arteria le hago primero? La umbilical. Umbilical. ¿Y cómo va a estar la umbilical? ¿Contraída o dilatada? Contraída. Contraída. Después de la umbilical, ¿cuál le hago? La cerebral media. Cerebral media. Cerebral media. ¿Cómo va a estar la cerebral media? Dilatada. ¿Y después qué le hago? Porque no me quedo conforme. El Tengo que ductus saber venoso. si tiene falla diastólica. El ductus venoso. El ductus venoso. Si el ductus venoso está normal, ¿cuál sería la conducta? Mantener conducta expectante. Exactamente. Con conocimiento de los familiares. Y diciéndole, cuidado, porque tampoco somos adivinos. Estamos manejando valores de umbilical muy altos. La umbilical está muy estrecha. No tiene diástole. Y tu cerebral media está dilatadísima. ¿Cuántos días podrá soportar ese feto ahí? No lo sé, pero lo que te puedo demostrar ahora es que tiene un ductus normal y por tanto, si tiene un ductus normal, tiene posibilidades de seguir ahí adentro. Ahora, si estuviéramos en un embarazo de 34.6 semanas, 34 semanas ya cumplidas, hago umbilical, patológica, hago cerebral media, patológica, o le hago las dos y están normales, pero en los límites extremos, hago relación cerebro-placentario, patológica, ya tiene más de 34 semanas. ¿Tengo que hacer ductus obligatorio? No. Por encima de las 34 semanas, con fenómeno de centralización o vasodilatación, ya se interrumpe el embarazo. Entonces, nuestro punto de corte es la semana 34. Con menos de 34, pongámoslo en la balanza. Con más de 34, ni ductus lleva. Se lo hacemos, pero ni ductus lleva. Está redistribuyendo, se interrumpe. Se madura y se interrumpe. ¿Bien? Entonces, ya entendieron un poco de Doppler, entendieron un poco de RCU. También sirve para preeclampsia el Doppler, también sirve para manejar unas cuantas enfermedades. Unas cuantas entidades obstétricas, la diabetes, los gemelares. No todos llevan Doppler. No todos llevan Doppler, pero bueno, cuando estamos haciendo, mejor hacerla todo para aprender. Bien. Entonces, nos quedaría la semana que viene, el día martes, la última clase. Yo les tengo todavía, hay una conferencia ahí de perfil biofísico, pero son ya cositas bien cortas. Esa clase nos vamos a dedicar a ver imágenes relacionadas con la morfología del segundo trimestre y vamos a ¿cómo se llama? A repasar un poco con respecto al examen, que ya se los voy a dejar ese día. Ese día se los voy a poner ahí para que lo tengan, va a estar en el grupo.
y después de forma personal me van mandando su respuesta, ya cada uno de forma personal. Y yo después lo voy pasando al sistema. No se preocupen, todos van, no se preocupen, no es un tema de una nota, es un tema de que aprendamos, pero bueno, claro, hay que hacer su examen, hay que hacer todo eso. Pero el objetivo de todo esto que hemos hecho es tratar de aprender, porque es sacrificio por ustedes, es sacrificio también para nosotros. Son horarios un poco difíciles, termina uno de trabajar, muchos estarán cansados, yo estoy muerto. Pero hay que tratar de aprender y tratar de aprender cosas nuevas, no quedarnos atrás nunca. Yo estoy seguro que ahora, con lo que hemos visto y con lo que vamos a ver después, algunas imágenes más que les voy a mostrar de Doppler y eso, se van a dar cuenta ustedes de que ustedes tienen la capacidad de pararse detrás de alguien que está haciendo un Doppler o que crea que está haciendo un Doppler bien hecho, y ustedes le darán ganas de decirle, oye, pero mejora el ángulo, aquí lo que te falta es mejorar el ángulo, bájale un poquito la ganancia, disminuye, cierra un poco la ventana de color, cierra un poco el portón o el volumen de muestra porque te está captando vasos que están por fuera del vaso que tú quieres interrogar. Haz esto, haz lo otro. Es decir, que ustedes van a saber, sin darse cuenta, poco a poco, van a saber cómo utilizar la herramienta. Bien. Ojalá que un día de eso que tengamos práctica, tengamos la disponibilidad, vamos a ver, yo voy a hablar con Gabriel y con la licenciada de ahí de posgrado, y aunque sea un día, tener un equipo que tenga Doppler para hacer un caso, aunque sea, hagamos un caso, aunque sea normal, para que veamos de qué hablamos cuando hablamos de cambiemos esto, modifiquemos lo otro, ¿no ven? Bien, entonces, bueno, yo necesito un descansito, la verdad, porque he tenido un día hoy durísimo. Y ustedes, bueno, también necesitan un descansito, pero también necesitan repasar, necesitan leer. No se queden con la información que yo les doy. Agarren y lean de Doppler. Hay muchos libros de Doppler. Hay libros de puro Doppler color, hay libros de... La enseñanza que yo les di de Doppler es para cualquier vaso, no tiene que ser necesariamente, puede ser para un vaso del cuello, puede ser para un vaso, lo que ustedes quieran hacer con Doppler. Ahí tienen el protocolo, ahí tienen el ajuste técnico para manejar el Doppler. Eso aplica para el Doppler de lo que ustedes quieran. ¿Bien? Entonces, les pido un permiso para retirarme un poquito antes porque de verdad que ya mi garganta no da más. Y nos vemos el martes que viene para ponernos en función del tema del examen y bueno, seguir recapitulando en lo que ya tenemos aprendido. ¿Bien? Bien, doctor, Está gracias. bien, doctor. Bueno, se me cuidan mucho. Igualmente, Bueno. doctor. Que descanse. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.